En 1899, Sigmund Freud trajo a su familia aquí, a Berchtesgaden, en Baviera, para pasar unas vacaciones de verano. Y volverían muchas veces. Freud estaba esforzándose para escribir la interpretación de los sueños, que sería el libro clave del nuevo siglo. En su portada puso un lema de Virgilio: si no puedo dominar a los dioses de arriba, entonces incitaré al submundo. Hay un lince en el tejado. Mamá está muy enferma. ¿Cuál es el significado de los sueños? Los sueños son pensamientos, y Freud era un determinista que creía que todos los pensamientos tenían causas. Así que nuestros sueños debían tener un significado. ¿Cuál era este? Freud ya había llegado a la conclusión de que nuestros sueños satisfacen deseos. Tal vez ustedes recuerden que antes de visitar al dentista han soñado que el acontecimiento ya ha tenido lugar. Pero muchos de nuestros sueños son caóticos, espantosos. Nosotros mismos desconocemos su significado o qué deseo pudieran estar satisfaciendo. Pero Freud tenía apremiantes razones personales, así como intelectuales, para querer entender sus propios sueños. Así que durante años los anotó y analizó sistemáticamente. Llegó a la conclusión de que incluso en el sueño funciona un sistema de censura. Nuestros deseos prohibidos no pueden aparecer demasiado claramente a la conciencia. Tienen que ser codificados, disfrazados. Así que, escribiendo en esta galería, en esta casa, en 1899, Freud se propuso descubrir la lógica de los sueños. Le dije a mi paciente que este sueño debía significar que cuando ella era niña había querido ver muerta a su madre. Apenas había dicho esto cuando ella le dijo que ojos de lince era el insulto que le decían cuando ella era muy pequeña. Cuando tenía 3 años, una teja del tejado cayó en la cabeza de su madre, produciéndole una gran hemorragia. El sueño revela un poderoso grupo de sentimientos de la infancia enterrados hacia el progenitor de su mismo sexo, identificación con ella, pero también un deseo de verla muerta, y luego la ansiedad y culpabilidad por ese mismo deseo. A este grupo de sentimientos, con el tiempo, lo llamó Freud complejo de Edipo, y estaba descubriendo en el análisis de los sueños el camino ideal para el conocimiento del inconsciente. A través de la interpretación de los sueños, estaba haciéndose una idea del funcionamiento más profundo de la mente humana. La idea no era totalmente nueva. El mismo Freud cita a Nietzsche. En los sueños, alguna arcaica reliquia de la humanidad se pone en funcionamiento, algo que ya no podemos alcanzar a través de un camino directo. En su nivel más profundo, la mente humana acuña metáforas mediante las cuales fabricamos a nuestro alrededor una envoltura protectora que nos proteja de la verdad fundamental de nuestra propia condición. Es irónico que la clásica declaración de Freud de primacía de lo arcaico y lo irracional en la mente humana hubiera sido escrita aquí, en Berchtesgaden, vigilado por el nido del águila, el símbolo de una fuerza que un día obligaría a Freud a dejar su casa de Viena para morir en el exilio. Freud llevó a su esposa a vivir en Bergase, Viena, en 1891. Aquí permanecieron hasta 1938. Al principio había pocas habitaciones y aún menos pacientes. Los discípulos, el reconocimiento internacional, la seguridad económica y el tratamiento de profesor no los consiguió Freud hasta que tuvo casi 50 años. En la época de Freud, la gente que antes llevaba sus pecados a los sacerdotes empezaba ahora a llevar sus problemas emocionales a los médicos.
Pero el problema con muchos de los pacientes que se sentaron aquí, en la sala de espera de Freud, era que, aunque tenían ciertamente síntomas y sabían que algo malo les pasaba, ignoraban lo que era. Parecía como si la lesión estuviera en alguna región del inconsciente de la mente, en algún recuerdo enterrado que el paciente desconocía. El médico necesitaba una técnica para identificar los temores inconscientes que estaban atormentando al paciente, para sobreponerse a ellos. Pero para hacer esto tenía que encontrar un medio de llegar al área del inconsciente de la mente donde estaba arraigado el problema. En la terapia psicoanalítica necesitamos que el paciente se ponga en un estado de tranquila autoobservación para luego comunicar todo aquello de lo que se da cuenta anteriormente, sensaciones, pensamientos y recuerdos. El médico escucha obligando al paciente a fijar la atención en ciertas direcciones y observa sus reacciones. Mediante dicho análisis siempre puede descubrir el propósito que hay tras el síntoma neurótico. En los cuentos de hadas hay espíritus malignos cuyo poder queda roto cuando puedes decir sus nombres que han estado ocultándote. Así con la neurosis pasa igual. Su existencia depende de la deformación y del disfraz. Cuando el acertijo se resuelve y la solución es aceptada por el paciente, dejará de existir. Cada día, desde las 8 hasta la 1, y luego desde las 3 hasta las 9, Freud se sentaba en esta silla fumando puros uno tras otro y escuchando a una sucesión de pacientes tendidos sobre el sofá. ¿Qué estaba haciendo? Freud a menudo se comparaba a sí mismo con un confesor o incluso con un exorcista. Pero él no estaba juzgando pecadores y no prometía tanto como estos habrían prometido. Aspiraba a actuar como un intérprete y a guiar al paciente a través del sufrimiento, al autoconocimiento y a la autoaceptación. Pretendía enseñarnos a sacar el mejor provecho de la vida. No prometía ningún tipo de felicidad perfecta, y en este sentido es diferente a casi todos los anteriores maestros. Él considera todas las ideas de una salvación final como ilusiones nocivas. En la capilla del Hospital Psiquiátrico de Viena, el culto podría considerarse como una expresión de un deseo de curación y redención. No para Freud. Su hostilidad era implacable. La religión no era una forma de terapia, sino una enfermedad en sí. Las ideas religiosas son ilusiones, realizaciones de los más antiguos, fuertes e insistentes deseos de la humanidad. Al Dios creador se le llama abiertamente Padre. El psicoanálisis concluye con que Él realmente es el Padre, revestido de la grandiosidad con la que se apareció una vez al niño pequeño. La imagen del hombre religioso de la creación del universo es la misma que la de su propia creación. La fuerza emocional de este recuerdo, imagen y la naturaleza duradera de la necesidad de protección son los dos soportes de su creencia en Dios. Esto es lo que constituye la raíz de todo tipo de religión, un deseo del Padre. Pero el mundo no es una guardería infantil. Poderes oscuros, insensibles y poco amables determinan el destino humano y el sistema de recompensas y castigos que, tal como la religión gobierna el mundo, parece no tener existencia. Consideramos las enseñanzas religiosas como reliquias neuróticas y ahora podemos argumentar que ha llegado el momento de sustituir los efectos de la represión por el funcionamiento racional del intelecto. El rechazo de Freud de la visión cristiana del hombre no podía haber sido más completo. Él era una especie de científico racionalista victoriano que quería aumentar el control del ego consciente racional, pero su pensamiento dejó un escape. Toda su vida se sintió fascinado por lo arcaico y coleccionó estas maravillosas estatuillas orientales, primitivas y clásicas. Las consideró como si revelaran algo de la mente inconsciente. Él sabía que el inconsciente es la auténtica dinamo de la personalidad. Y es mucho más antiguo y más grande que el consciente, y piensa en aspectos míticos, mágicos y religiosos. Es la
intención en nosotros de la mente religiosa arcaica. Y un seguidor de Freud podría muy bien decirse a sí mismo, ¿por qué está Freud tan preocupado con su racionalismo? Sin duda, para conseguir la integridad humana, lo que necesitamos es un matrimonio entre el consciente y el inconsciente. Tal vez el inconsciente solo parezca amenazador y desordenado, porque nos hemos apartado tanto de él, pero en realidad lo necesitamos. Aquí tal vez esté el germen de un nuevo entendimiento de la religión.